La idea de esta conferencia nació a partir de la fecha 19 de agosto, cuando celebramos este año los 20 años del famoso golpe de Estado en Moscú, en Rusia, que acabó con la Unión Soviética. Fue el último evento significativo en la Unión Soviética, que prácticamente empujó el país al abismo y al caer se desmembró en 15 pedazos grandes. La mayoría de ustedes, me imagino, ni siquiera habían nacido todavía en aquella época, por eso muchas cosas parecerán prehistóricas para ustedes. Pero a pesar de esto, recién sucedieron hace 20 años, que en la historia ustedes saben que es una época bastante corta, es un periodo bastante corto, durante el cual pues no pasan tantas cosas como aparentan. Para empezar, me gustaría que viéramos un pequeño video de 1 minuto sobre la noticia de aquella época que pasó por todos los noticieros del mundo sobre el golpe de Estado, que fue una noticia muy importante, además, no porque ser mi país, porque yo haya nacido ahí, sino porque a partir de esta fecha precisamente comienza la historia contemporánea, se derrumba un país que estaba totalmente cerrado para el resto del mundo, se cae el telón de acero o el muro de acero y se acaba formalmente la Guerra Fría. Y al final vamos a ver si de verdad se acabó la Guerra Fría o no. Hardliners, conservative hardliners, seized power from President Mikhail Gorbachev. They installed Vice President Gennady Yunayev to head the new 8-member ruling council. Gorbachev is reportedly being held under house arrest at his vacation home in the Crimea. The president of the Russian Republic, Boris Yeltsin, is leading the opposition to the coup. He denounced the new government, and he said that he is taking charge of Russia. He ordered the tanks to get out of Moscow and other cities, and the overthrow and apparent arrest of Mikhail Gorbachev by communist hardliners shocked most Soviet people. It was also a surprise not only to U.S. officials, but apparently to diplomats at the Soviet embassy here in Washington as well. How did you find out? I learned about it yesterday on CNN, from CNN. President Bush calls the coup a disturbing development, which could have serious consequences on relations with the Soviet Union. I've said over and over again that we did not want to see a coup backed by the KGB and the military, and apparently that is what is underway. I think it's also important to know that coups can fail. They can take over at first, and then they run up against the will of the people. Perhaps the most popular man in the Soviet Union, Russian Republic President Boris Yeltsin, has ordered all military and KGB troops involved in the overthrow of Gorbachev to stand down. Yeltsin announced that he, not the Kremlin, will control Russia and urged citizens to prevent coup leaders from fulfilling their goals. Soviet Vice President Gennady Yunayev heads the so-called ruling committee made up of military, police, and KGB hardliners. It declared a state of emergency and banned all strikes and demonstrations. Experts say the stage is now set for civil war. Entonces, a partir de este evento, podemos decir, o decíamos en aquella época, y creíamos todos, y los liberales, y los comunistas, y todo el mundo, pensaba que se había acabado el socialismo. Entonces, me gustaría que nos enfocáramos en esta presentación primero. ¿Por qué pensábamos esto? ¿Por qué podemos decir algunos que sí terminó el socialismo tal como lo conocíamos a partir de la Unión Soviética? Y al final, tal vez si nos da tiempo, hablaremos de la situación actual de Rusia, porque la gente quiere regresar al socialismo, desgraciadamente. La gente que no está acostumbrada ni pensar por sí misma, ni trabajar, ni tomar sus propias decisiones. Entonces, la primera pregunta que pues quisiera yo hacer para que ustedes reflexionaran tal vez, o alguien me puede contestar de una vez, según esta noticia que acabamos de ver sobre el golpe de Estado, cuando ganamos nosotros, nuestro lado, que yo no participé, obviamente, tenía 16 años, pero estaba yo pensando que ojalá ganara Yeltsin y ojalá ganáramos nosotros los que éramos anticomunistas en aquella época. ¿Cuándo comienza este proceso de derrumbe del socialismo? O sea, empezó a raíz del descontento del pueblo ruso de ver de que el sistema no respondía a sus necesidades. Llega Boris Yeltsin, llega Gorbachev y el pueblo sigue bastante descontento. Había un poco más de acceso a información y veían ellos de que las colas, la necesidad de conseguir alimentos, cada vez las colas eran más grandes y no se podía satisfacer lo que ellos querían, y tenían conocimiento, especialmente por Alemania del Oriente, de que había
más allá del muro de hierro, que había otras posibilidades, que había otras sociedades en que era posible, tal vez, hacer respuesta a eso. Muy buena la reflexión, pero fue mucho antes. Quiero fecha exacta. Gracias por la reflexión. Opinión no, fecha exacta. Si consideramos que la Unión Soviética fue fundada por una cohesión artificial de miles de naciones e idiosincrasias diferentes, podría ser que la misma fecha de fundación de la Unión Soviética inicia su fractura. Podría ser. Vamos a ver. Es buena idea, pero yo creo que antes todavía. La fecha exacta, hasta minutos ya no pregunto, pero podría yo decirles la hora hasta exacta, pero por lo menos la fecha. 7 de noviembre de 1917, a las 4 de la mañana, cuando el acorazado Aurora dispara contra el Palacio del Gobierno y Lenin, presidente del partido o secretario del partido bolchevique comunista, se aprovecha de la así llamada revolución, que en realidad no era revolución en el pleno sentido de la palabra. Se aprovecha porque estaba muy cerca del lugar y pronuncia su famoso discurso desde un camión blindado. Y en esta situación, cuando los soldados, los marinos están muy agitados, muy nerviosos, muy sangrientos, esperando la sangre, mejor dicho, cualquier cosita más pequeña los podía hacer explotar. Entonces, con el discurso de Lenin se explota esta pequeña masa de soldados y de marinos, entran en el Palacio del Gobierno y echan literalmente a patadas de ahí al gobierno provisional. Y esta fecha, 7 de noviembre de 1917, es la fecha cuando comienza el socialismo formal y podríamos decirse el principio del fin. Cualquier persona que sabe razonar, que sabe pensar, que sabe analizar, ya predecía que eso nunca va a durar. Duró 70 años, desgraciadamente. Regresaremos a esta fecha y hablaremos más adelante con más detalle por qué 70 años aguantó este régimen. Regresando al putsch o al golpe de Estado, en Rusia lo llamamos putsch con la palabra alemana, de los días 19-21 de agosto de 1991. Fue un intento del golpe de Estado realizado por ala conservadora del Partido Comunista de la Unión Soviética, que trataba de devolver el país a la situación política y económica anterior a los años 85-86. Su objetivo fue restablecer por completo el poder de toda la nomenclatura estatal partidista. Fue encabezado el golpe de Estado por el Comité Estatal de la Situación de Emergencia, compuesto por todos los altos mandos del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eran Oleg Baklanov, Vladimir Kryuchkov, Víctor Pavlov, Boris Pugo, etc. Ocupaban ellos puestos ideológicos, pero ellos eran los líderes del país en aquella época. Aquí presento unos datos que vamos a regresar a ellos sobre la situación tanto política como económica del país, de la Unión Soviética, para el año 91, para que viéramos, con las comparaciones con el año 85, por ejemplo. El ingreso nacional cayó en 15% para el 91. Producción industrial cayó en 7.8% respecto al año 85. Tasa anual fue menos 7.8%. Déficit presupuestario era 20% del Producto Nacional Bruto. Deuda en divisas era 80 mil millones de dólares, imagínense, respecto al año 85, cuando fue uno de los años más difíciles, que tenía 31 mil millones, etc. Más adelante regresaremos a esta tabla para ver las causas económicas del derrumbe y, como dijo el compañero, las causas del descontento de la población. Los rasgos generales del sistema político soviético durante los años 1924, cuando nace la Unión Soviética formalmente, hasta 1991. Todo el sistema político fue unipartidista y el pleno poder lo tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. No es que ellos lo hayan agarrado y lo hayan tenido así porque querían, sino que las 3 constituciones que tenía el país durante toda la historia de la Unión Soviética establecían en sus primeros artículos, en la última constitución establecía el artículo 6, que el poder supremo pertenece al Partido Comunista de la Unión Soviética. Es una barbaridad, una aberración política, ningún país del mundo tiene nada parecido, ni siquiera Cuba actual.
el dominio de la ideología comunista y una férrea censura en todos los sentidos de la palabra. Censura hasta para pensar, para elegir carrera universitaria, para dónde ir a descansar, qué ropa vestir, etcétera, etcétera. Hasta qué número de calzado vestir. Ahí contaba yo anécdotas a mis alumnos de que mi mamá compraba zapatos, 10 pares de zapatos de número 45, es lo que vendían, ¿verdad? Y después llamaba a todos sus cuatas y preguntaba qué números compraron ellas para intercambiar. O sea, la gente tenía que comprar lo que se vendía, sin preguntar. Otro punto muy importante fue la subordinación de todos los órganos del poder al Partido Comunista de la Unión Soviética y las elecciones sin alternativas en los candidatos. Es decir, sí se realizaban las elecciones, pero eran parecidas a las elecciones actuales en Cuba. Siempre había un candidato que tenía que ganar. En 70 años ningún candidato ha perdido. No había 2 candidatos o 3 como tenemos aquí hasta 12, sino que 1. Y la gente tenía que votar por él. No existía concepto de votar en contra de él. La centralización total y completa de los órganos federales. Repito que la Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas soviéticas, cada una tenía su gobierno, su parlamento, su sistema judicial, sus códigos penales, sus constituciones, pero eran constituciones gemelas. Todos los órganos del poder se sometían al Partido Comunista de cada república, que era subordinado al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y por último, obviamente, en cualquier régimen totalitario, la opresión a cualquier manifestación de la oposición. Las manifestaciones de la oposición empezaron a ser visibles, digamos, para la población a partir de los años, principios de los años 70. Antes con la época, con Stalin, después con Khrushchev, cualquier indicio, cualquier alusión a la oposición se eliminaba desde la raíz, o sea, se eliminaba físicamente a la persona o iba a la cárcel. Y el poder más fuerte lo tenían los psiquiátricos. Cualquier persona que pensaba que el socialismo no es el mejor sistema del gobierno, tenía que ir al psiquiátrico. Era una persona loca. Comenzaremos con la época de Leonid Brezhnev, donde formalmente cae toda la economía soviética. Después de tanto crecimiento, de tantas relaciones entre la población y la producción, etcétera, etcétera, las necesidades de la gente se tomaban en cuenta, la construcción de la vivienda tuvo su auge, y llega en 1964 este personaje, Leonidas Brezhnev, en 1964, y se establece en el poder hasta su muerte en 1982. La época de su gobierno se llama la época de estancamiento. Gobernó durante estos años desde la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquí también quiero recalcar que no existía el puesto de presidente, primer ministro, etcétera, los puestos tradicionales de jefes de gobierno de Estado en la Unión Soviética, y el jefe de Estado como figura no existía. Jefe del Estado era el Partido Comunista de la Unión Soviética, según la Constitución. Y su buró político, que contenía, donde entraba la nomenclatura. Entonces, el jefe del buró político formalmente era el cabeza del país. En esta época de 1964 al 82 fue Leonidas Brezhnev, y esta época la llamamos estancamiento político. Esta época se caracteriza por el detenimiento del desarrollo económico, la pasividad de la sociedad, el atraso en el desarrollo científico e intelectual. Bueno, yo tengo desgracia, o tal vez gracia, no sé, haber nacido en esta época, ¿verdad? En el auge de esta época. El estilo del gobierno de Brezhnev era conservador totalmente, conservador en el sentido comunista de la palabra, o sea, aferrarse a los principios comunistas de la economía política, del gobierno, etc. Él personalmente no tenía ninguna voluntad política, ni la gente que lo rodeaba tampoco. El rumbo del gobierno era llevar el país a un callejón sin salida, y el país más grande del mundo al final pues resultó en una crisis económica de donde ya no se podía salir. La economía nacional en la época del estancamiento se caracteriza por la estagnación. La estagnación es, los economistas sabrán, cuando cae hasta 1% más o menos, ¿verdad? 12 o 3% el crecimiento.
La gran parte de los recursos económicos y financieros fueron invertidos en la militarización del país y en la producción militar. En esta época se produce la cantidad más grande de todos los productos militares, comenzando con las armas famosas, Kalashnikov, etcétera, hasta los aviones. Y esto agrava la crisis porque la economía no podía soportar tanto peso de la industria militar. Las reformas de los años 60 de Nikita Khrushchev no llegan a cumplirse. Una de las reformas más importantes fue la reforma agraria, que no se cumple. Otra reforma fue reforma habitacional, la llamamos, cuando Khrushchev había propuesto que para el año 70 todas las familias soviéticas iban a tener su casa o su apartamento, mejor dicho, propio. Construyeron por todo el país estas casitas que ahora son imagen del país, desgraciadamente, edificios de apartamentos horrorosos y feos. Si alguien ha ido aquí a La Habana cerca, tal vez ha visto, porque ahí son copias de estos edificios, donde la gente vive, una familia, en 18 metros cuadrados. El crecimiento de la industria y agricultura se detiene y el progreso científico y técnico se ralentiza. La Unión Soviética queda detrás de las potencias mundiales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Una pregunta, ¿no ocurre por esta época también la fallida intervención en Afganistán y la guerra en Angola, que costó millones a la Unión Soviética? Claro, la intervención soviética en Afganistán fue en 1980. De por sí el mundo estaba en crisis, no solo la Unión Soviética, pero la Unión Soviética se aprovechaba, y vamos a mencionar esto, se aprovechó la venta de petróleo, porque se acuerdan que la crisis del 80 fue por causa de petróleo. La Unión Soviética, por no entrar en ninguna organización internacional de vendedores de petróleo, no se sometía a las reglas de la OPEC y de otras organizaciones, y impuso sus propios precios al mundo, y ganó un dineral, y si lo hubieran invertido bien, hubieran sobrepasado la crisis económica. Pero por ser comunistas y socialistas, como la propia palabra indica, y no los voy a llamar tal como debe de ser, ¿verdad?, invirtieron este dinero en Afganistán, en la guerra en Afganistán. Empezaron a invertir desde el 80 hasta el 83. Afganistán lo llamábamos en aquella época ya un agujero negro, porque ahí se iba el dinero pero no regresaba. Y además del dinero, la gente que se quedaba ahí, o sea, los soldados, perdiendo la guerra, pues se moría mucha gente. Ahí más adelante lo vamos a mencionar. Pero una de las causas, ya una de las últimas gotas, ahí tiene toda la razón. En 1977, Brezhnev propone la nueva constitución de la Unión Soviética, porque él creía, en su ignorancia, que el país ya estaba en el auge del socialismo y solo faltaba abrir la puerta, que ya no tenía ninguna cerradura, y entrar en el capitalismo, en el comunismo. Por esta razón, como la constitución anterior todavía establecía que el país está rumbo al socialismo, la nueva constitución tenía que decir que ya estamos en el socialismo, que estamos ya en el umbral del comunismo. Entonces se aprueba la nueva constitución, que tenía muy pocos cambios, pero muy significativos, que también eran gotas que después derramaron el vaso del socialismo. Primero, legitimiza el poder absoluto del Partido Comunista, a tal grado que hasta los poderes legislativo y el poder judicial tenían que someterse a decisiones del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1971, el Partido Comunista es el órgano controlador de la administración de todas las empresas. Para nombrar a un director y a un ingeniero jefe de cada empresa, tenían que pedir permiso a los órganos del Partido Comunista. Todos los ministros del gobierno tenían que subordinarse directamente al buró político del Comité Central del Partido Comunista. Es decir, el buró político los aprobaba o los desaprobaba. Dentro del Comité Central del Partido Comunista se crean unos dobles de los ministerios. O sea, existía la misma cantidad de departamentos políticos que vigilaba cada ministerio. O sea, se imaginarán ustedes la burocracia y la nomenclatura que nació con esta constitución. El Soviet Supremo, el Parlamento Soviético, pierde el derecho de controlar el gasto público, y este control pasa al buró político del Partido Comunista. O sea, básicamente ya no tenía ningún poder el Parlamento. Para 1977, el Partido Comunista tenía 19 millones de militantes. O sea, la gente entendió que para obtener algún puesto importante en la vida, para ingresar en la universidad, para poder soñar con ser médico, ingeniero o lo que sea, hay que ser miembro del Partido Comunista.
La Constitución establece que el país ya está en la etapa del socialismo avanzado. Cree una nación nueva o una sociedad nueva, digamos, según la Constitución, un colectivo histórico que llamaron el pueblo soviético. Hasta pusieron las características antropológicas, o sea, el carácter, las relaciones, etc. Y en los primeros artículos se establece que es un estado de todo el pueblo. Qué ridiculez, pero creíamos en esto, ¿verdad? Y las causas directas, ya que derramaron el vaso de la época de Brezhnev, cuando el estancamiento llega a su auge y se agrava la crisis total política y económica. Primero, el agotamiento de los factores del crecimiento debido al agotamiento de la fuerza laboral. La fuerza laboral no tenía posibilidad de movilidad. Por ejemplo, si yo quisiera en aquella época cambiar de trabajo, no lo podía hacer. Ya el Partido Comunista ya decidió por mí y toda la gente tenía trabajo, pero no podían elegir ni cambiar de trabajo. No existía esta posibilidad. Una vez entrando yo en algún puesto, ya ahí me quedaba para toda la vida. Subsidio directo e indirecto a las empresas no rentables y de las economías de varios territorios. El Partido Comunista de la Unión Soviética evita las decisiones impopulares. Obviamente, como cualquier país grande, tiene territorios más ricos, más pobres en recursos, en industria. El gobierno en aquella época intentó, sin ningún éxito obviamente, porque es una cosa ilógica por todos lados, nivelar el nivel de vida en todas las provincias, en todos los territorios. Para eso, de las provincias ricas, los recursos se enviaban a las provincias pobres. Y ustedes saben, si una persona no tiene nada y la otra le paga algo solo para que tenga, ¿verdad? Dentro de poco tiempo ya la que no tenía nada ya no va a querer ni trabajar ni hacer nada. Es lo que sucedió. Los gerentes o ingenieros principales de las empresas no rentables entendieron que no había necesidad de producir nada ni trabajar si el gobierno nos va a ayudar y en este país no puede haber desempleo. Entonces, a como sea nos van a apoyar. Programas sociales de los años 70, donde se disminuyen las horas laborales y crece el ingreso de la población. En un afán de contentar a la gente, Brezhnev dio una orden en los años 70 de subir los precios, subir los sueldos y bajar los precios, ¿sí? Bueno, como la gente se puso bien feliz, ¿sí? No se dieron cuenta de que eso agravó la crisis económica. Es lo que pasa con los programas sociales en todo el mundo y ahora vemos este ejemplo en la Unión Europea, básicamente de lo mismo. Gasto injustificado en los programas industriales en Siberia. Siberia es un territorio, más adelante en el mapa vamos a ver, que ocupa gran parte del territorio de Rusia. 2/3 del territorio de Rusia es Siberia, pero solo 1/3 de la población vive en Siberia. Entonces, por ser un territorio muy rico en recursos naturales, en recursos hidráulicos, etc., ahí decidió el buró político construir fábricas, ferrocarriles, hidroeléctricas, que en realidad no eran rentables para este territorio. Por ejemplo, pasar la electricidad a 5.000 kilómetros de la parte siberiana a la parte europea, se imaginarán ustedes cómo crecía el precio. Yo nací en un pueblo en una hidroeléctrica. Hasta ahora, hasta los años 90, 2000 ya, 90 digo ya, me fui en los años 90. Hasta 2000, esta hidroeléctrica produce o trabaja solamente en 1/3 de su capacidad. Tanto dinero invirtieron, pero si trabajara al 100% no tendrían dónde vender esta electricidad, porque el territorio es inhóspito, ahí no hay industria, no hay población. Hay minas de diamantes ahí, pero solo consumen 1/3 de la capacidad de la hidroeléctrica. El programa del desarrollo militar del que mencioné, créditos a los países del tercer mundo, lo que mencionaba el compañero, sobre todo Cuba. En Cuba, la época de los años 80 y finales de 70 se considera la época de oro del socialismo cubano porque vendían azúcar a la Unión Soviética 10 veces más cara de lo que cuesta y compraban productos soviéticos 10 veces más barato de lo que cuesta, ¿verdad? Subsidio. Nicaragua, aquí tenemos cerca. Los países de África, todos los países que llevaban nombre democrática, República Democrática, eran países subsidiados por la Unión Soviética. Y los países de Oriente Próximo, sobre todo Palestina, porque la Unión Soviética apoyaba a Palestina tanto económica como militarmente en su lucha contra Israel. La guerra en Afganistán, lo que ya mencionamos, e incapacidad de la inversión de los ingresos provenientes de la venta del petróleo durante la crisis mundial, de lo que también mencionamos.
las colas en las tiendas porque no había ni productos, ni había comida, ni había nada. Entonces las abuelitas, sobre todo, pobrecitas de ellas, porque tenían más tiempo, ¿verdad? Salían a las 6 de la mañana porque sabían que en alguna que otra tienda iban a vender algo. Entonces se formaban ahí para comprar lo que fuera, ¿sí? Ya después veremos qué hacemos con eso. Si a principios de los 70 hay un crecimiento económico muy corto, para los finales de la década y a principios de los 80 se aumenta la disproporción entre la cantidad del dinero y la capacidad del Estado de proveer los productos y alimentos, ¿sí? Acuérdense que la Unión Soviética pues, producía básicamente todos los productos y alimentos según sus planes quinquenales, pero obviamente eran de calidad correspondiente al monopolio, o sea, muy baja. Y no había competencia y los precios y las cantidades de productos producidos establecía el Estado. Por lógica también el Estado no puede calcular la demanda, ¿verdad? Eso provocó la crisis alimentaria a principios de los 80, que duró básicamente todo el decenio de los años 80. Se implementa el sistema de distribución de alimentos por tarjeta, o como en Cuba ahorita, por libreta en Cuba, donde se racionaliza el consumo de los productos de alimentos. O sea, el gobierno decide por mí cuánto tengo que comer al día, ¿verdad? Como en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y algunas causas indirectas que venían desde los años 60. Primero, la famosa Primavera de Praga, cuando el ejército soviético entra en Checoslovaquia y reprime las protestas de los estudiantes checoslovacos en Praga, en 1968. Brezhnev en aquella época inventa un documento que después se llamó la doctrina de Brezhnev, que establece que el ejército soviético tiene derecho de entrar en cualquier territorio del país, de cualquier país socialista, para reprimir las protestas contra la Unión Soviética. Después la crisis en Polonia en 1980, cuando nace el sindicato Solidaridad. En aquella época este sindicato sí era una fuerza muy importante y básicamente su lucha es a la que debemos el derrumbe del muro de Berlín, después el derrumbe de la Unión Soviética. Bueno, Brezhnev muere en 1982, ya era un señor de avanzada edad, muere por muerte natural. Y le suceden el reformista Andropov, que muere en 1984, y el conservador Chernenko, que muere en 1985. Todos murieron en su puesto, excepto Khrushchev, que fue derrocado, ¿sí? Los demás murieron, bueno, y Gorbachev tampoco, ¿verdad? Los demás, Lenin, Stalin, Brezhnev, Andropov, Chernenko, todos mueren por causas naturales. Después de la muerte de Chernenko en 1985 comienza una férrea lucha dentro del Buró Político por el poder. ¿Quién va a ocupar el puesto del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética? En marzo de 1985 llega reformista Mikhail Gorbachev, y me acuerdo que en los periódicos decía, en la primera plana, en pocos periódicos que había, llega Juventud al poder. Juventud tenía 56 años. Se imaginarán cuántos tenían los demás, ¿verdad? Chernenko murió a los casi 90 años, Brezhnev también, 56 de verdad es juventud para esta época. Por eso puse aquí un hombre joven y con ansias de reformar el país. De verdad sí tenían buenas ideas para aquella época. Era evidente el declive político y económico de la Unión Soviética. Gorbachev será uno de los políticos más trascendentales del siglo XX, pero menos querido en la Rusia actual. Es el personaje que más odia a la gente actualmente. La llegada de Gorbachev al poder generó una esperanza de renovación política. La gente sí estaba muy esperanzada. Proponía una abertura liberalizadora para sacar a la Unión Soviética del estancamiento económico, político y cultural. Para esto puso en marcha un programa político, la Glasnost y la Perestroika, que acabaron con la existencia de la Unión Soviética. Perestroika en ruso significa reconstrucción o reestructuración, reforma, lo que sea, para reconstruir algo. O sea, es una palabra común y corriente, pero se quedó en todas las lenguas del mundo como un proceso político. Es un proceso puesto en marcha por las reformas de Gorbachev, con la ayuda del primer ministro de Japón,
con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista, que trajo varias consecuencias tanto a nivel político como económico y social, que terminó al final con la URSS. La palabra perestroika la puso el primer ministro de Japón de aquella época, o sea, por broma, ¿verdad? Dijo que vamos a reformar, pongamos perestroika, porque le gustaba cómo sonaba la palabra. Y a Gorbachev le pareció palabra muy acertada. De verdad sí era acertada la palabra. Los objetivos que tenía este proceso político eran convertir el sistema de gestión centralizado en un sistema menos centralizado, o sea, una cierta descentralización, pero no podemos hablar de la descentralización completa del sistema político. Reducir el alcoholismo y abastecimiento laboral. Eso es muy importante porque ese fue el segundo punto del programa de Gorbachev, y eso obviamente se repitió el proceso de los Estados Unidos de los años 20, cuando el alcohol estaba prohibido, y aumentó la mortalidad de la gente por el alcohol adulterado y creció el alcoholismo, ¿sí? Porque lo prohibido pues trae sus consecuencias. El tercer punto del programa era la liberación económica. Liberación obviamente muy condicional. No podemos hablar de liberalismo ni liberación en el sentido capitalista, sino que respecto al régimen comunista. Se permitieron cierto tipo de empresas privadas que se llamaban cooperativas. Cooperativas tenían que ser de menos de 5 personas primero, no pueden trabajar más de 5 personas. Podían producir cualquier cosa, menos productos, primero no se permitía producir productos alimenticios, así se dice, de alimentos, después se permitió. Y nada relacionado con el militarismo, con el ejército. Y lo que trataba de hacer Gorbachev es impulsar la inversión, sobre todo extranjera. Por eso lo primero que hizo es restablecer las relaciones personales, por lo menos con Estados Unidos y con sus presidentes. En el ámbito social, la perestroika lo que buscó es elevar el nivel de vida de la población, porque ya era lamentable el nivel de vida después de todas las crisis que habíamos pasado. Eliminar la atención del problema de la vivienda, porque desde los finales de los años 60 la construcción ha bajado a tal nivel que ya no era un déficit total, ya no existía ni siquiera la posibilidad de soñar con su propia vivienda, porque acuérdense que en el régimen socialista y comunista se prohíbe la compra-venta de inmuebles. Entonces el Estado fue el que distribuía la vivienda, y cuando no hay vivienda no hay nada que distribuir, ¿verdad? Desarrollar la esfera de los servicios y la salud pública, porque a pesar de lo que dicen ahora que fue muy buena y fue mejor salud del mundo, no es cierto. Ocupaba el país el lugar número 50 en la mortalidad de la gente, imagínense. Y producir más alimentos, porque es lo que estaba esperando la gente. Todas las reformas no sirven si la gente tiene hambre, ¿sí? Y tiene hambre no por no tener dinero, sino por no tener tiendas donde comprar nada, ¿verdad? Y en el ámbito económico se crearon planes quinquenales, o siguieron creándose los planes quinquenales. Se optó por subir los sueldos a diversas categorías de ocupados. Se subieron sueldos a los funcionarios públicos, supuestamente para que dejaran de cobrar mordidas, sobornos, pero eso produjo el efecto contrario. Liberación económica en el sentido del que mencionamos, o sea, ya se podía abrir negocio propio. Se trataba de democratizar la economía desde la empresa, ¿sí? Y se partió de las necesidades sociales reales. Y lo más importante que no puse, se me olvidó, es que se permitió por fin criticar el gobierno. Entonces, incluso ¿cómo es la palabra? Se incentivaba a la gente a que escribieran cartas con las críticas, con nombres y todo, y ponían... eso yo creo que sí es bastante positivo en este sentido, porque no aceptaban críticas anónimas. Durante los 70 años anteriores todo el país vivía en el anonimato, cualquier persona podía ir a poner la queja sobre cualquier otra persona desde el anonimato y hacer daño a cualquiera, ¿verdad? Y Gorbachev lo que sí pidió que no fueran anónimas las críticas. Y imagínense, después de 70 años de no poder criticar, era una avalancha o sea, se quejaba la gente por todo, ¿sí? Que alguien me miró feo, la tienda fue abierta 5 minutos más tarde y escribían cartas por todos lados y publicaban, etc. Las consecuencias, desgraciadamente, fueron
no todas fueron positivas ni tal como se había esperado. Primero, la escasez de todo se sigue agravando y la necesidad de subvención de parte del gobierno, y ya no había recursos. Los precios se liberan y surgen clases de ricos y aumenta la pobreza, ¿sí? Los ricos, obviamente, se imaginarán ustedes quiénes eran. La nomenclatura, los que estaban en el partido, ¿verdad? Surgen grandes desproporciones en la remuneración de los salarios por ramas de la economía, ¿sí? O sea, la producción, por ejemplo, militar, sí se ganaba muy bien en las fábricas. En el campo, la gente literalmente se moría de hambre. Y varían los ingresos para la población, no solo dependiendo de la industria en la que se ocupaban, sino también de la región. Y la glasnost es un proceso paralelo a perestroika, que permitía, entre otras cosas, mayor libertad a los medios de comunicación y lo que yo les mencioné sobre las críticas. Desde 1981 la situación económica de la URSS no da más de sí, colas, racionamiento, lo que vimos. Y las medidas más importantes de Gorbachev se integraron en el 12º plan quinquenal, que se basaba en los puntos que mencionamos. Pero el problema que le cayó encima es la tragedia de Chernóbil, ¿sí? Era una planta nuclear que en abril de 1986 explota uno de los reactores, pero con esta costumbre comunista de esconder las cosas de la población y con la censura, la información sale por todo el mundo varios meses después, imagínense. La información sale no del gobierno soviético ni de la Unión Soviética, sino que los holandeses se dieron cuenta que empezaron a morir los pájaros y les hicieron análisis y tenían cantidad de radiación exagerante. Y entonces empezaron a investigar por los vientos que venían, de dónde venían, qué traían, etcétera. Y resultó que venían los vientos de la Unión Soviética, del occidente de la Unión Soviética, donde la única planta nuclear era Chernóbil. Y exigió al gobierno soviético aceptar la responsabilidad. Entonces no le quedaba de otra a Gorbachev que aceptar. Era una tragedia enorme no solo para Europa que sufrió, sino para la propia Unión Soviética, con tantas muertes, con tanto territorio afectado, con bastantes secuencias que todavía se están viviendo. Si dicen los especialistas que si el gobierno lo hubiera declarado la emergencia en el momento, entonces hubieran evitado las víctimas, porque varias ciudades alrededor no fueron desalojadas de inmediato. Entonces, ¿cuántos cientos de personas murieron ahí? Imagínense. Y regreso a estos datos que habíamos mencionado al principio, solo para ver ya la justificación de todos estos crecimientos y bajas donde corresponde, ¿verdad? Si en 1988, durante el auge de la perestroika, la tasa de inflación fue 8.4%, en 1990, en 2 años, crece a 18.6%. La producción industrial crecía con 3.9% y disminuye en 1990 en 1.2%, que es bastante respecto a lo que hacían los años atrás, etc. Y los datos más significativos aquí: la producción agrícola cae totalmente, menos 2.3%, construcción menos 6.3%, productividad del trabajo menos 3%. O sea, la gente trabajaba supuestamente, pero lo que hacían es llegar a la empresa, pasar ahí 8 horas porque el sueldo era asegurado. Lo mismo que hacen ahora en Cuba, ¿verdad? Los que tienen trabajo. Aquí para mencionar algunos logros o efectos de la política de Gorbachev a nivel tanto de política nacional como política internacional. Primero, él logra poner fin a la Guerra Fría. Él en conjunto con Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. Se produce un proceso de democratización sin precedentes en la historia de la Unión Soviética. Para 1990 se permite que existieran otros partidos paralelos al Partido Comunista de la Unión Soviética. Claro, se crean un montón de partidos sin ideologías, sin conceptos políticos claros, solo porque ya se permitió. Entonces la gente quería crear algo que se pareciera a al Partido Comunista para poder llegar al poder y formar otro partido parecido por su estructura al Partido Comunista. Claro, con excepciones, porque había partidos muy liberales, de economía muy libre,
de política pues, pro-occidental, digamos, enfocada en las libertades personales. Pero estos partidos, por la multitud que tenía el país de partidos, pues no pudieron prosperar y desaparecieron para 1991. Se produce el renacimiento de los viejos nacionalismos que habían estado reprimidos por el autoritarismo soviético. Comienzan problemas en las 15 repúblicas soviéticas, desde Rusia, pasando Estonia, Letonia, Lituania, hasta Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, etc. Y así llegamos a la fecha de 1991, al golpe de Estado, el 19 de agosto, y la fragmentación de la URSS. El comunismo en la Europa oriental ya prácticamente había desaparecido después de la caída del muro de Berlín, y el único fuerte del socialismo todavía quedaba en la Unión Soviética, pero totalmente fragmentado, porque a partir de 1989 las repúblicas de la Unión Soviética, Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Georgia, Moldavia, declaran sus independencias. Pero estas independencias no son reconocidas por el Partido Comunista de la Unión Soviética ni por el Soviet Supremo. Entonces comienzan los problemas. El Kremlin manda ejército a reprimir las manifestaciones más fuertes en Georgia, en Tbilisi, en la capital, en Vilnius, en capital de Lituania, y a Bakú, la capital de Azerbaiyán. Son tres ciudades donde en 1990 se produjeron enfrentamientos más fuertes entre la población local contra el ejército soviético central de Moscú, con más fallecidos, más personas que perdieron la vida. Como resultado de toda esta política o incapacidad de crear una política real dentro del país, se produce el golpe de Estado en 1991 y fue el último intento de los conservadores comunistas para regresar el país a su etapa anterior, a 1985. Gorbachov estaba descansando en su casa de campo de veraneo en la península de Crimea, en Ucrania, y fue rodeada por las tropas de la KGB, estaban tropas del ejército interior, y fue retenido ahí, aislado. Le cortaron las comunicaciones, le cortaron todas las vías de acceso, de salida, y 3 días estaba ahí recluido, y la comunicación se establecía a través del comandante de estas tropas. Los golpistas, el buró político del Comité Central del Partido Comunista, crean este comité de emergencia del que mencionamos y emiten un decreto que elimina todas las libertades provisionalmente, prohíbe la prensa y cierra todos los canales de televisión, excepto el canal estatal, que era Canal 2. Todos eran estatales, pero el canal central, mejor dicho, que se emitía desde Moscú, el Canal 2, que puso durante 3 días, ahorita vamos a ver si se pone aquí. Cuando se moría cualquier secretario general del Partido Comunista, durante 3 días se declaraba el duelo en el país, y en los únicos 2 canales de televisión ponían el ballet El Lago de los Cisnes, y la gente ya tenía, desde el 80 tenía en la sangre, prácticamente todavía tenemos, yo odio esta música a pesar de que es clásica, y tenemos este sentimiento de que si ponen esta música en la tele es que pasó algo terrible y vamos a sufrir todos por culpa de estos viejos que se están muriendo. Cuando pusieron esta música en 1991 no sabíamos qué había pasado. Entonces la gente empezó a especular, solo poníamos los canales de televisión y solo un canal estaba, no sabíamos qué estaba pasando. Pero por ver 24 horas el ballet ahí, el Lago de los Cisnes, supusimos que Gorbachov había fallecido, ¿sí? Pensábamos el 19 de agosto, por lo menos fuera de Moscú, que Gorbachov había muerto. Los periódicos fueron suprimidos todos, solo quedaron 3 periódicos, los 3 eran órgano del buró político del Comité Central del Partido Comunista. Era el periódico Pravda, que lo que significa en español es verdad, sí, qué irónico. Izvestia, Noticias, y el periódico Trud, Labor. Eran 3 periódicos permitidos en estos 3 días, los demás fueron suprimidos y a las imprentas les prohibieron imprimir estos periódicos. A mitad del primer día, del 19, en la televisión de repente aparece un mensaje que decía: en 15 minutos o a tal hora
se va a transmitir una información urgente. Entonces todo el mundo esperando qué pasa, pues, imagínense. Y salen, es una foto que encontré en internet, pero es de este momento de televisión, es foto de BBC, que transmitió también en vivo en aquella época la información. Era conferencia de prensa de los golpistas, que ellos se anunciaban, suprimían todas las libertades, suprimían las leyes, todas las leyes que fueron aprobadas desde 1985, declararon fin de perestroika, declararon que si en cualquier república de las 15 pasa cualquier movimiento independentista, que el ejército ya tiene la orden de reprimir cualquier movimiento. Declararon el estado de sitio en todas las ciudades, prohibieron salir a los aviones, a los trenes, sin tiempo definido. Prohibieron cualquier comunicación, cortaron teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces el país entendió que todavía no entendíamos qué había pasado con Gorbachov. Ellos dijeron que estaba muy enfermo, ¿sí?, y que él había renunciado al poder. Voy a poner la cronología de los 3 días del golpe de Estado. El 19 de agosto el comité de emergencia entra a las tropas en Moscú. A las 4 de la mañana Gorbachov fue bloqueado en su casa de verano Foros en español, en Crimea, por los militares del destacamento de la KGB. KGB son servicios de seguridad soviéticos. A las 9 de la mañana, Boris Yeltsin, que era presidente de Rusia, acuérdense que eran 15 repúblicas, cada una tenía su presidente, y había además presidente de la Unión Soviética, que era Gorbachov. Yeltsin hace un llamamiento a los ciudadanos de Rusia, donde dice que es un golpe de Estado y es un golpe sangriento. Los llamamos a una huelga general. Este mensaje fue transmitido por la radio, que se conectó por 15 minutos, pero después la desconectaron por órdenes del comité de emergencia. A las 2:30 de la tarde, Yeltsin firma un decreto que ilegitima el comité de emergencia en el territorio de Rusia. A las 5:30 Yeltsin crea el grupo de la dirección operativa en caso de que si le pasara algo a él, porque él sentía que lo podían matar o le podían hacer cualquier cosa, o en caso de que el ejército empezara a actuar en contra de la población. Y a las 9 de la noche, alrededor de la Casa Blanca, que era el edificio del gobierno ruso, no soviético, sino que ruso, empiezan a formarse barricadas porque pasa un rumor de que el ejército va a la Casa Blanca a sacar al gobierno ruso de ahí para arrestarlo. El gobierno ruso estaba, digamos, de nuestro lado, ¿verdad? Estaba luchando contra los golpistas. El segundo día, a medianoche, del 19 al 20, enfrente de la Casa Blanca se reúnen más de 10.000 defensores de la libertad, los llamamos, y los militares comienzan a pasar al lado de la población. Eso sí hay que agradecerles que no hubo víctimas mayores. Murieron 3 personas que ahora son héroes nacionales. Ellos se acostaron en la calle para no dejar pasar a los tanques y los tanques los aplastaron. A las 18 horas de aquel mismo día, a las 6 de la tarde, la avenida central de Moscú, Leningradskaya, fue ocupada por los tanques y militares, es donde murieron estas 3 personas. Y en el país había una incertidumbre total y falta de cualquier información, porque seguía tocando en la tele el ballet El Lago de los Cisnes, solo un canal, no había periódicos. Los 3 periódicos transmitían los decretos del comité de emergencia, que eran golpistas. Y el tercer día, más intenso, cerca de la embajada de los Estados Unidos, lo que vimos en el video al principio, se escuchan disparos y los tanques del ejército entran en la plaza de la Casa Blanca desde la calle donde se ubica la embajada gringa. El comité de emergencia está reunido en el Hotel Oktyabrsk, que está a unas cuadras de la Casa Blanca. El ministro de Defensa de la Unión Soviética, que formaba parte del comité de emergencia, ordena a las tropas ocupar Moscú y todas las principales ciudades soviéticas que tenían más de 500.000 habitantes, o sea, eran 40 ciudades que tenían que ocupar. Yeltsin otra vez logra entrar en la radio, conecta en la radio y por la radio hace llamado a los soldados oficiales, declarando que la orden del ministro es ilegal totalmente y que los militares deben elegir o estar con el pueblo o estar con los golpistas, que siempre van a terminar en la cárcel en algún momento. Entonces el ejército lo reflexiona, había un momento de reflexión y Yeltsin les
dijo que tomen sus 15 minutos y piensen. Y en poco tiempo los tanques empiezan a retirarse y el ejército por completo pasó al lado de los defensores. Abandonó la Unión Soviética y pasó a formar parte del ejército ruso. O sea, así nace el ejército ruso. El ejército se retira de todas las ciudades más grandes del país y con aplausos de la población. Eso sí me acuerdo porque yo ya estaba en mi casa. A la medianoche, la agencia central de la Unión Soviética, agencia de noticias, transmite a todo el mundo que la prensa rusa está desbloqueada y la Casa Blanca está próxima a caer porque había sido tomada por los golpistas. Y en la madrugada, Gorbachov logra salir de su casa de veraneo y regresa a Moscú. Los golpistas son arrestados y enviados a prisión, todos. Hicieron algunas imágenes del 20 de agosto. Llega Gorbachov a Moscú desde su casa de campo. Estaba con su familia, con su esposa, ahí en ropa blanca arriba, con su nieta, y estos tres señores son sus servicios de guardaespaldas. Con está Boris Yeltsin, nuestro primer presidente, y pues esta gente son gobierno, otros son los que pudieron subir ahí el podio cerca. A su espalda está la Casa Blanca, la casa del gobierno. Bueno, lo que consiguió el golpe de Estado fue todo lo contrario, lo que había sido planificado por los golpistas. El golpe generó un proceso revolucionario del signo democrático que desembocó en el fin del comunismo. Una frase bien bonita que quise hacer. Se legitima totalmente el Partido Comunista de la Unión Soviética y en octubre, 2 meses después, Yeltsin firma una orden de prohibición de las actividades del Partido Comunista en el territorio ruso. Unas semanas antes Yeltsin prohibió, como presidente de Rusia, prohibió que la capital soviética estuviera en Moscú. Le dio medio año para retirar todas las oficinas gubernamentales de Moscú a cualquier otro lugar del mundo. Las distintas repúblicas de la Unión Soviética iniciaron una imparable cadena de declaraciones de independencia. Como mencioné, los primeros fueron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Esos países fueron los últimos en ser anexados a la Unión Soviética en 1940 y primeros en obtener la independencia. Las demás repúblicas ya forman parte de la comunidad de estados independientes, excepto Georgia. O sea, en lugar de la Unión Soviética se creó la comunidad de los estados independientes, donde entraron todas las repúblicas excepto Estonia, Letonia, Lituania y Georgia. Después no quiso adherirse tampoco Turkmenistán. El proyecto de Gorbachov de transformar la Unión Soviética a través de la renovación del Partido Comunista fracasó por completo. Y Gorbachov dimitió, bueno, él dice dimitió, ¿verdad? Pero ahorita les cuento por qué está mintiendo. Dimitió el 25 de diciembre como presidente de un país que ya no existía. O sea, él se quedó siendo presidente de un país que ya no existía porque los 3 presidentes de los países fundadores de la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, formaron acuerdo de poner fin a la Unión Soviética y formar comunidad de estados independientes. Entonces, Gorbachov podía dimitir, podía no dimitir, podía hacer lo que quiera, hacer lo que quisiera porque ya no existía el país donde él pudiera ser presidente. Y se me olvidó agregar que a Gorbachov nunca lo elegimos presidente, él fue electo por el Parlamento. O sea, no era presidente, digamos, legítimo para nosotros en aquella época, no lo considerábamos presidente. Y él en sí ganó las elecciones en Rusia y fue un presidente legítimo, legal, y en aquella época lo considerábamos nuestro único líder, nuestro único jefe de Estado. Y lo que quedó de la Unión Soviética, aquí es el mapa, ya con Rusia, en este color, con los 15 países que quedaron, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, etc. Y solo ya para rematar la presentación, un breve recorrido en una diapositiva de lo que quedó de Rusia desde aquella época. Rusia, por el acuerdo entre Ucrania y Bielorrusia, queda como heredera
de la Unión Soviética con todos los derechos y todas las obligaciones, lo que incluía la deuda exterior, la tenía que pagar Rusia, las armas nucleares a cambio se quedaban en Rusia. Todas las embajadas soviéticas en el mundo iban a pasar a ser embajadas rusas, o sea, quiere decir, las relaciones diplomáticas que tenía la Unión Soviética iban a pasar a ser relaciones diplomáticas entre Rusia y los países del mundo. Todos los contratos, todos los acuerdos internacionales entre la Unión Soviética y los países extranjeros iban a pasar a ser contratos entre Rusia y Unión Soviética. A cambio de todo esto, los líderes de estos países vecinos aceptaron a duras penas que Rusia se quedara con las armas nucleares, ¿sí?, como única potencia nuclear en el resto, en los escombros de la Unión Soviética. En la actualidad ocupa 17 millones de kilómetros cuadrados y los rusos étnicos son 80% de la población del país, excepto algunas regiones de Siberia, el Cáucaso y la ribera del río Volga, que son pueblos étnicamente diferentes a los rusos. El problema más grande que seguimos viviendo en Rusia es la guerra en Chechenia, que oficialmente comienza en 1995, cuando Chechenia, una de las regiones rusas dentro de Rusia, quiere declarar independencia, pero Yeltsin no se lo permite y comienza la guerra civil, que formalmente ya se acabó, pero en realidad sigue todavía ahí donde estaba. En 1999 llega Putin, aquí en medio, llega a ocupar el cargo del primer ministro del país y por la Constitución, cuando el presidente del país desaparece por alguna razón, renuncia, muere, se enferma, su cargo ocupa el primer ministro. Y desgraciadamente, en aquella época pensábamos que gracias a Dios, pero ahora resulta que desgraciadamente, el 31 de diciembre de 1999, la noche de Nochebuena, dicen aquí, ¿verdad? Nochevieja, perdón. Yeltsin en televisión, a las 12 menos cuarto, a la hora de felicitar a la población con el Año Nuevo, sus últimas palabras fueron que yo dimito porque me siento muy enfermo y no puedo seguir en el poder. Automáticamente, a partir de medianoche de 1 de enero de 2000, Putin se hace presidente en funciones. Y ahí comienza la época de Putin, que dura hasta ahora. ¿Cuántas personas murieron en este experimento tan gracioso que fue la Unión Soviética? Leí por ahí un dato nada más, ¿verdad? Dice Hayek que Stalin se encargó en una hambruna de matar a 7 millones de campesinos. Entonces, el número total en toda la historia de la Unión Soviética parece que es bastante grande, ¿verdad? Claro. A lo que se refieren estos datos de 7 millones es a la hambruna de Holodomor en Ucrania en 1931, 32, 33, el auge 32, 33, cuando el gobierno soviético tenía que cumplir con los contratos de exportación de los granos a Europa y no tenía suficientes granos para cumplir con el contrato. Entonces los empezaron a quitar a los campesinos en Ucrania, y Ucrania es el territorio tal vez más fértil de Europa. Imagínense, en ese territorio donde le quitaron todo a los campesinos, les prohibieron tener cualquier cantidad, o sea, nada en las casas, en un territorio que abastecía toda Europa de granos, de carne, etc. La gente moría de hambre. Los datos más discretos dicen que eran 7 millones, pero ahí hay que agregar otros años también, por ejemplo, la época de hambruna en el río Volga, por la misma razón. La Gran Guerra Patria, que es una etapa de la Segunda Guerra Mundial, las épocas de las represalias de Stalin. Estaba leyendo yo para esta presentación, estaba buscando datos. Ningún historiador sabe cuántos han muerto. Los archivos obviamente no contienen ninguna información correcta ni fidedigna, pero lo mínimo son 25 millones y lo máximo son 70, dicen los historiadores. Aún así, tomando la cifra más baja, 25 millones de muertos en 70 años, es una aberración histórica. Es exterminio de su propio pueblo, imagínense. Una experiencia que usted recuerda más en sus tiempos que estuvo viviendo.
los tiempos soviéticos. De sus tiempos. Bueno, miren, en 1991 cuando se acabó esta cosa, la Unión Soviética, yo tenía 16 años. O sea, toda la memoria tengo llena de recuerdos y algún día escribiré mis memorias. Bueno, lo que más me impresionaba mucho en aquella época es la lucha contra el alcoholismo. La directora de mi colegio iba a las casas de todos los alumnos, se ponía debajo de la puerta. Ella era directora del colegio, de la escuela, y también era la secretaria de la célula del Partido Comunista de mi pueblo. Entonces ella se ponía debajo de las puertas a oler si olía alcohol, porque estaba prohibido. Entonces si olía alcohol, ella se ponía y hacía patada, rompía la puerta y entraba. Y la gente a veces se burlaba de ella, o sea, ponían agua de colonia para que oliera en la puerta. Y obviamente después la obligaban a reponer la puerta. Y eso me recuerdo, pero a mí me daba mucha gracia esto, ¿verdad? Bueno, hay un montón de anécdotas que tengo, pero no todas son muy buenas que digamos. Bueno, la más fuerte que tengo es que yo siempre he sido muy rebelde. Yo ya sabía la Constitución de memoria de qué época. Y la Constitución decía que todos tienen obligación a la educación secundaria. O sea, 11 grados de educación. No me podían echar del colegio. Y el colegio era el único en el pueblo. Si en las ciudades grandes me echaban de un colegio muy bueno, pues me tenían que aceptar en un colegio malo, ¿verdad? Pero en mi pueblo era el único. El colegio más cercano estaba a 100 kilómetros. Entonces, yo pues decidí no llevar el pañuelo, la corbata roja de los pioneros jóvenes comunistas. Y mi papá me había traído los pantalones vaqueros jeans de un viaje que era súper en aquella época. O sea, nadie los tenía, solo yo. Entonces, yo decidí una mañana que no voy a ir al colegio en el uniforme ni con la corbata porque yo no quiero ser parte del rebaño, dije yo a mi mamá. Mi mamá dice, vete como quieras que te van a echar del colegio. Dije, no me pueden echar porque la Constitución dice que... Llegué, bueno, pasé medio año, me estaban haciendo la vida imposible los maestros. Y yo les decía, bueno, es que no me pueden echar y me pueden dejar repetir el año una y otra vez, pero yo les voy a molestar la existencia, yo les voy a... Entonces, ellos consultaban el Ministerio de Educación de mi provincia, a mis papás decían, no, es que no podemos hacer nada con él. Pero yo feliz con mis pantalones ya sucios, y se me generaron durante tanto tiempo, no dejaba a mi mamá lavarlos porque eran los únicos. Pero nunca volví a ponerme el pañuelo. Fue en 1989, yo tenía 14 años. De ahí, pues me decían abogado, vas a ser abogado, jamás, con todo respeto. Pero yo quería ser lo que soy, lingüista. Quisiera preguntarle, ¿usted cómo cree que la Guerra Fría influenció en Guatemala para esas épocas? El golpe de Estado. Correcto. Bueno, realmente todo el movimiento socialista que se dio en la URSS, ¿cómo influenció en Guatemala? Bueno, si en Guatemala directamente influenció a través de la educación, todos estos exguerrilleros guatemaltecos más importantes, todos estudiaron en la Unión Soviética. En los años 60, 70. Indirectamente influyó a través de Cuba. Cuba, la que apoyaba aquí los movimientos, el Partido de Trabajo y otros partidos comunistas o agrupaciones comunistas, los apoyaba Cuba, pero Cuba lo apoyaba con el dinero soviético, ¿verdad? Con los recursos. Así directamente nunca han tenido ningún problema porque Guatemala tiene, por ejemplo, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética de 1945. Por iniciativa de Guatemala, por el respeto a la Unión Soviética, por la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y nunca se han roto estas relaciones diplomáticas. Pero indirectamente sí apoyaba a través de Cuba y después a través de Nicaragua. Cuando el primer gobierno sandinista estuvo en el poder, en los años 80, sí a través de ellos sí apoyaba aquí los movimientos, decían movimientos obreros, pero obviamente no eran tan obreros. Y a través de la educación, la mayoría de los guerrilleros importantes estudiaron en la universidad donde yo estudié, a la Amistad de los Pueblos. Antes se llamaba Patricio Lumumba, tal vez algunos habrán escuchado. Usted mencionó que las personas de Rusia, si bien oí, las personas de Rusia y de toda la Unión Soviética que fue antes, todavía quieren mantener un régimen socialista. ¿A qué se debe esto?
Ah, sí, no lo mencioné, pero es buena pregunta. Gracias por preguntar esto. Ustedes ya habrán visto y habrán pensado y habrán visto en las calles y analizando los hechos históricos que lo más difícil para un ser humano es pensar. Pensar, razonar, tomar sus propias decisiones. Un niño, por ejemplo, no toma sus propias decisiones, para eso son los papás, ¿verdad? Una persona adulta que nunca ha aprendido a razonar, a tomar sus propias decisiones, va a buscar la manera de que alguien lo apoye. En la Unión Soviética, desde el momento en que llegaron los comunistas al poder, desde la revolución, lo primero que hicieron, como en cualquier régimen totalitario en el mundo, es eliminar a los intelectuales. Primero los eliminaron del país, o sea, no físicamente, sino que los hicieron emigrar. Desde 1918, desde 1919, cuando empezó la inmigración masiva, a 1924, de Rusia se fueron casi 12 millones de personas. Eran militares, eran científicos, eran escritores, o sea, toda la élite del país intelectual. Entonces el país se quedó sin pensadores, sin intelectuales. El gobierno lo que pretendía es formar una nación nueva, como puso la última constitución soviética, un colectivo nuevo de la gente soviética. Es la gente que no quiere pensar, que no sabe pensar, que no necesita pensar. Para eso aquí estamos nosotros, el Partido Comunista. O como decían los romanos, el pan y circo, ¿verdad? Decían los romanos, para que los esclavos estuvieran contentos, hay que darles pan y circo. Ese fue el lema del régimen comunista. Y mucha gente, al obtener ahora la independencia, yo sigo creyendo que sí es capaz el país, pero no creo que sea capaz la mayoría de la gente de tomar sus propias decisiones. La gente vio que para vivir bien hay que trabajar mucho. Si antes eran 8 horas de trabajo y todo el mundo tenía su sueldo, en el trabajo se podía no hacer nada. Ahora vieron que hay que trabajar mucho, que la medicina gratuita es muy mala y pagada es muy cara, que la educación gratis es mala pero pagada es muy cara. Y cuando la gente escucha la palabra gratis, pues ahí ya se acabó todo, ¿verdad? Entonces, todos estos partidos ahora de izquierda lo que usan mucho es la palabra gratis en Rusia. Si volvemos al poder los comunistas, les prometemos regresar todo lo que teníamos antes gratis. ¿Sí? Como la gente no quiere razonar a costa de qué va a ser gratis, pues tiene mucho éxito este pensamiento. Yo por eso prefiero Guatemala, porque aquí yo hago lo que me gusta, lo que yo puedo, y nadie está encima mío, pero en Rusia no se puede. A partir de Gorbachev, ¿cómo han ido evolucionando las leyes que regulan la inversión extranjera? Yeltsin trató de imponer, es la palabra, la economía liberal totalmente a partir del 91. Pero el problema de Boris Yeltsin fue que había dos problemas, que él tenía un carácter totalmente autoritario. Entonces, a pesar de todas las leyes de inversiones extranjeras liberales, él, o su familia, mejor dicho, que entró en el poder, en el círculo del poder, seguía siendo la misma corrupción de siempre. Y él se salió del Partido Comunista. Ahí no podíamos esperar otra cosa. Entonces, durante 10 años que Yeltsin estuvo en el poder, la corrupción floreció, e incluso su asesor principal, Andrei Larionov, que había venido aquí a nuestra universidad, es uno de los liberales economistas muy importantes, él dejó de asesorar tanto a Yeltsin como a Putin, porque no seguían ni sus consejos y pervirtieron todo el programa económico del desarrollo, ¿verdad? Entonces, ahora él no está con el gobierno y él sigue desarrollando su pensamiento económico, ¿verdad? Pero no se pudo por la corrupción de siempre, ¿sí? Para que cualquier cosa prospere tenemos que tener el Estado de Derecho, pero cuando no lo hay y cuando sigue siendo el mismo grupo de nomenclatura solo con otro nombre, sigue siendo el mismo problema, ¿verdad? Usted mencionó que a pesar de que Mikhail Gorbachev fue la persona que sacó a Rusia pues fue la persona que precursora a todo este golpe de Estado, aún así el pueblo ruso todavía podríamos decir que lo odia. ¿Por qué es esto? Por eso, por lo mismo lo que yo le contestaba al compañero, porque la gente vio ahora que sí hay que pensar por sí mismos, hay que vivir pensando en su propio futuro, que ya no hay gobierno que va a pensar por mí. ¿Y quién tiene la culpa? El que destruyó la Unión Soviética. Si Putin dijo, el primer ministro actual, dijo hace unos años que la tragedia geopolítica más grande
del siglo XX es el derrumbe de la Unión Soviética. Imagínense, si el primer ministro dice esto, ¿cómo va a pensar la gente? Entonces, Gorbachev es el culpable para la gente de todo lo malo, supuestamente, según ellos, lo que está pasando en el país. Y todo esto comienza con el derrumbe de la Unión Soviética. Obviamente yo no comparto esta idea, pero repito lo que dice la gente, ¿verdad? Para que vean ustedes el pensamiento popular, digamos. La intervención en Osetia del Sur y, por ejemplo, el problema checheno no es manifestación de que otra vez está gestándose un deseo imperialista de ocupación de tierras. Pues sí. Esa es la razón. Putin desde 2000 cambió la constitución. El país ahora regresa del federalismo a un poder centralizado, aunque sigue siendo federativo el sistema. Pero, por ejemplo, los gobernadores de todas las provincias ahora no son elegidos, sino que nombrados por el presidente, que es Medvedev. Es un pseudo presidente, lo llamamos, porque detrás de él está Putin. El problema de Osetia del Sur jamás había sido territorio ruso, es territorio de Georgia. Rusia, desde que Putin llegó al poder, o el gobierno ruso, mejor dicho, para no asociar con toda la población, estaba haciendo cualquier cosa con tal de molestar a Georgia. Porque en Georgia, desde la llegada al poder del presidente actual, comenzó los programas económicos liberales. Dice el presidente de Georgia, Saakashvili, que es libertario. No lo es, pero muy cercano a esto. Yo apoyo mucho sus programas y tengo muchos amigos allá que pues hay de todo. Algunos hablan bien, otros mal, pero uno siempre saca sus propias conclusiones. Los programas económicos y las reformas han sido muy exitosos y eso le molestaba mucho a Rusia, porque Georgia empezó a frenar los programas económicos internacionales del gobierno ruso. Lo más importante, Georgia frena la entrada de Rusia en la Organización Internacional del Comercio, Mundial del Comercio, perdón. Para que Rusia entre, solo falta el voto de Georgia. Y Georgia dijo, jamás con este régimen de Rusia vamos a permitir que entre Rusia en esta organización. Entonces, cualquier cosa que pudiera existir para molestar a los georgianos, Rusia la utilizaba hasta entrar en Osetia del Sur. Primero le regalaron a todos los osetios la nacionalidad rusa y después, bajo el pretexto de defender a nuestros ciudadanos, el ejército pues entró, y esta guerra famosa del 2008, la guerra de agosto entre Rusia y Georgia, donde Rusia ocupó el lugar. Ahorita les cuento la última anécdota de Georgia, de Osetia, de ayer, me acordé. Ayer el presidente de Osetia del Sur, presidente se llama él, es un país con 30,000 habitantes, imagínense, publicó el decreto. Como los únicos países que reconocieron Osetia del Sur es Nicaragua, Venezuela y la isla de Nauru en Oceanía, además de Rusia, ¿verdad? Entonces, ayer publicaron el decreto sobre establecimiento de la embajada de Osetia del Sur en Nicaragua, con sede en la capital de Osetia del Sur. No sabemos si es una errata o cuál es la estrategia. Entonces, hoy en mi blog estábamos riendo con todos los comentaristas de que en ruso, de cómo van a mandar los papeles, digamos, a Ortega a través de esta embajada, ¿verdad? Pero así es el documento, así hizo documento oficial con sello y todo. Pues así es el sistema político ahí. Bien, muchas gracias a ustedes.